Me atrevería a decir que todas o casi todas las mamás hemos experimentado la misma emoción al ver ese positivo en la prueba de embarazo. Independientemente de las circunstancias, de si el embarazo fue buscado, planificado y deseado o si llegó sorpresivamente, estoy segura de que todas compartimos una emoción que puede tornarse tan intensa como paralizante, y es el miedo. Así que te invito a quedarte escuchando el episodio de hoy. Si tú en tu maternidad en algún momento o al enterarte que ibas a ser mamá has experimentado el miedo, porque hoy voy a tener una conversación hermosa y profunda con Ceci Salazar, quien es doula y es coach, además promotora de lactancia materna, facilitadora de ginecología holística, y Ceci se dedica a acompañar a todas las mujeres, pero especialmente a aquellas que están viviendo sus embarazos y sus maternidades lejos de casa, en otros países, en otra cultura y en soledad. Ceci, bienvenida. Gracias, Dani. Qué introducción tan bella. La verdad que te agradezco mucho la invitación. Para mí es un placer estar aquí en tu podcast compartiendo contigo. Espero que, bueno, sí, como lo has dicho, que esta información permita que esas mujeres, bueno, aprendan, se lleven algo, aunque sea un mensaje inspirador. Ya yo creo que con eso habremos logrado nuestro cometido. Gracias. Me encanta y bueno, te doy las gracias a ti también, como te dije, por tu apertura, por tu confianza para estar aquí. Y nada, sin más queremos saber de ti, Ceci. Queremos saber de ti porque tu historia, estoy segura que al igual que la historia de cada una de las madres que nos escucha, ha sido el punto de partida de un espacio de transformación tan profundo que en este caso no solamente para tu vida, sino que tú lo has llevado a que pueda generar un impacto y una transformación importante en la vida de muchas otras mamás. Entonces me encantaría que nos cuentes para que además todas las mamitas que nos estén escuchando te conozcan un poco más. ¿Cómo fue que tú llegaste hasta aquí en este espacio que has creado que se llama Mamá Mística? Sí, bueno. Yo creo que bueno, como todas sabemos, la maternidad nos transforma, ¿verdad? Y mi historia empieza con mi primer embarazo, cuando yo pues me tocaba aprender qué estaba pasando en mi cuerpo, o bueno, esa era mi búsqueda, ¿no? Yo decía, bueno, este bebé tan deseado, quiero hacerlo lo mejor que pueda. Y típico, lo primero que haces es buscar información y como tratar de aprender cosas, pero luego te vas dando cuenta que en realidad no es que tienes que aprender cosas, sino aprender más bien a conocerte a ti y a permitirte ser quien eres sin miedo. Pero ¿qué pasa? Que el miedo está allí siempre, entonces, como dicen por ahí, aunque sea con miedo, hay que hacerlo. Hazlo aunque sea con miedo, ¿no? Y bueno, en ese primer embarazo yo estaba viviendo fuera de la ciudad, estaba en Mérida, específicamente en Venezuela. Y la verdad es que estaba como en la montaña, no tenía como acceso a, digamos, a una red de apoyo como tal, porque mi familia, bueno, estaba en Caracas, en Italia, o sea, un poco yo sola con mi esposo y su primer hijo, que es mi primer hijo no biológico, pero digamos que fue el primero en llamarme mamá. En ese momento él tenía 3 añitos cuando estábamos embarazados de Simón, mi primer hijo. ¿Qué pasa? Que en esa soledad y yo habiendo estudiado letras y siendo como un poco ratoncito de biblioteca, yo y con internet me ponía a estudiar todo lo que podía. Y pues en esa búsqueda empecé como un blog. Todo empezó con unas ganas de compartir eso que yo estaba viviendo, pero con la idea de que quedara algo en mi Instagram personal, como bueno, que esto me quede para mí para después buscar y recordar. Pero luego fui como evolucionando y creé una cuenta aparte que empezó llamándose, bueno, Mi Embarazo TV, luego pasó a Mi Embarazo Consciente, hasta que finalmente ya llegó a Mamá Mística, que fue en la pandemia cuando se como reinventó el proyecto. Pero claro, desde que yo quedé embarazada hasta allí pasaron muchos años, ¿no? Entonces, ese primer deseo de compartir mi experiencia fue muy personal, o sea, yo escribía todo lo que me estaba pasando y compartía lo que yo iba encontrando, como, miren, fíjense, no, miren, no sé qué, mira esto, descubrí esto. Y luego encuentro lo del parto en casa, ¿no? Que para mí
bueno, era como mi deseo. Yo quería prepararme para ese parto en casa y así lo hice. Entonces, había una amiga, una gran amiga que me estaba apoyando a distancia y yo valoré muchísimo ese apoyo, aunque fuera en la distancia, pero el hecho de tener alguien que pudiera darte esa información acertada, ¿no? Que tuviera la experiencia, porque esta amiga ya era mamá, no era doula, pero lo era de corazón, ¿no? Ujú. Y ahí conocí lo que era una doula, porque luego me puse a investigar. Entonces ella me apoyaba y me decía, mira, esto es así, léete este libro, hazlo así, no sé qué, recuérdate que tal cosa, muy íntima, ¿no? O sea, como una amiga, ¿no? Ya sabemos hoy por hoy que la doula es casi una profesión, o sea, está el servicio muy Sí, profesionalizado, ¿no? Y, y bueno, decidí formarme como doula cuando ya mi bebé nació, ya yo había tenido mi experiencia de parto en casa, que fue maravillosa, muy desafiante pero maravillosa. Y luego dije, no, esto definitivamente no se puede quedar aquí. Yo quiero ampliar este mensaje y que más mujeres se den cuenta de que realmente la maternidad es mucho más poderosa de lo que imaginamos, ¿no? Y bueno, así fui como, bueno, me formé como doula con Aurora Madre en Caracas. Luego me hice promotora de lactancia, mientras daba el pecho, yo iba aprendiendo y al mismo ujú, tiempo era como poniéndolo en teoría práctica. y práctica, ¿no? Teoría y práctica. Y, y luego, claro, vino como una cosa de una pasión que surgió como, o sea, estos temas me encantan, pero también porque los ibas viviendo, los ibas atravesando, ¿no? Entonces, Claro. eh, bueno, surgió como ese deseo de ofrecer más información real, pero también muy sensibilizada. Yo soy una mujer muy espiritual. Yo, bueno, practico el budismo de hace 17 años y, y creo que eso también me ayudó muchísimo a responder esas preguntas, pero también a saber formularme las preguntas correctas, ¿no? Y bueno, así llegué a Mamá Mística, tratando de maternarme a mí, maternar a mis hijos, criar, trabajar y sacar un proyecto que hoy por hoy se llama Mamá Mística y está diseñado, como bien lo dijiste, para acompañar a mujeres online, especialmente mujeres latinas, son la mayoría, ¿verdad? Como sabemos, toda la cantidad de venezolanos y de latinoamericanos que están regados por el mundo, pero también he tenido personas de España, de México, eh, y bueno, De entonces, distintas partes del mundo. sí, entonces claro, mi segundo embarazo, que es mi tercer hijo, ¿verdad? Él nació en Italia y me tocó vivir lo que era, bueno, migrar embarazada en el 2017, llegar a un país nuevo, yo hablo italiano porque mi madre es italiana, pero bueno, llegar a sentarte con mi hijo mayor, Simón, y con una barriga de 6 meses. Mm. Entonces, claro, eh, Ya de por sí la migración en sí es es un movimiento importante en todos los sentidos. Es un cambio importante como para entonces también transitarlo en paralelo con este cambio que implicaba la llegada de un tercer bebé a la familia. totalmente. Y pues allí cobró todavía más fuerza el tema de apoyar a mujeres migrantes, porque yo pues Claro. en Venezuela, pero ahora mujeres que están fuera, desarraigadas y entendiendo un sistema completamente nuevo, que es maravilloso también, ¿verdad? Por lo menos aquí en España las matronas son estupendas. Sí. Y, y bueno, claro, como que allí fue donde me enfoqué más en apoyar a estas mujeres, ¿no? Y diseñé un sistema de acompañamiento a distancia, semana a semana, que bueno, que si quieres luego te Sí, lo sí, comento claro que sí. adelante. Segurísimo que eso lo vamos a conversar. Me encanta de toda la historia que has contado, hay cosas demasiado valiosas, pero rescato dos en particular. Una es esa confianza que tuviste en ti misma y como en abrirte a escuchar tu intuición, porque cuando estamos embarazadas, las mujeres transitamos como un, y quizá en esto tú podrías ampliar un poco más, que eres como la especialista en el tema, transitamos como un proceso de algo llamado transparencia psíquica, que de alguna manera es como si hay un velo que nos hemos creado a lo largo de la vida
que está, bueno, construido en base a nuestras creencias, a nuestro propio criterio y la personalidad que hemos desarrollado a lo largo del tiempo por las experiencias de la vida, por nuestra crianza cuando éramos niñas, adolescentes. Y bueno, ahí se van formando como, digamos, esta suerte de velo. Cuando nosotras estamos embarazadas ocurre este proceso llamado transparencia psíquica en la que, digamos, imagina que el velo se te quita de alguna forma, ¿no? A nivel energético, a nivel emocional, porque el cuerpo es muy sabio y busca una manera de estar lo más conectado posible a ese nuevo ser que se está formando dentro de ti. ¿Qué pasa con eso? Esa conexión o ese velo que se retira no solamente te da la posibilidad de conectar más en profundidad con tu bebé, sino contigo misma. Y entonces tú aprovechaste muy bien esa oportunidad porque cuando solemos estar en embarazo o en el posparto, estamos transitando este proceso y nos sentimos un poco como en una crisis existencial, ¿no? Si no lo teníamos todo resuelto antes o creíamos que lo teníamos todo resuelto antes, puede ser que hayamos estado trabajando, por ejemplo, en algo de forma muy apasionada, pero cuando pasamos esta crisis existencial del embarazo y del posparto, sobre todo a nivel emocional y energético, es como que ahora no me hallo, ahora no sé quién soy, ¿sí? Y no solamente en términos de no me reconozco el cuerpo, no me reconozco mi cuerpo porque luzco muy distinta, porque los cambios naturales físicos que se dan con el embarazo y en el posparto, pues son bastante notorios, pero el cambio invisible que ocurre, ¿no? Que lo vive la mujer y del cual no siempre se habla, y que sobre todo, o sea, ya si de por sí estando rodeadas de personas, sobre todo si hemos emigrado o estamos lejos de nuestra red de apoyo, es un cambio que se vive muy intenso y muy en soledad. Y de alguna manera tú supiste capitalizar, digamos, toda esa crisis o todos esos cambios que estabas experimentando para poder decir, ok, voy a aprovechar y voy a conectar con esto que me está apasionando tanto. O sea, estoy descubriendo todo un mundo que antes no conocía, más allá de la maternidad en sí misma, que la estabas descubriendo en términos de tu propio embarazo, porque a tu primer hijo, pues no, tú no lo concebiste en tu cuerpo, pero estabas transitando todo esto y es decir, cómo el miedo está allí presente, o sea, el miedo, que es lo que inicié con lo que inicié este Sí. episodio, o sea, es el miedo allí presente, pero tú elegiste confiar. Entonces me Sí. gustaría un poco que nos hables de eso, cómo fue que conectaste con esa confianza para decir, ok, todo esto está nuevo, me está apasionando, pero ¿cómo no es que me estoy volviendo loca? ¿Y cómo no será? Que a mí me Claro. pasó. ¿Cómo no será que quiero hablar de esto solo porque estoy embarazada y es lo único que veo? Niño y bebé y teta y... y entonces eso es lo que quiero hablar. Y barriga. Ah, no, realmente es una pasión, realmente es un llamado de mi alma. Entonces, ¿cómo Sí. conectaste con eso y cómo le diste esa confianza? Sí, pues bueno, esa mamamorfosis, como tú has descrito, a mí me gusta eso que hablabas de la transparencia psíquica, es tal cual como sin filtro, ¿no? Es como que no tienes filtro ni para decir las cosas, ni para pensar las cosas, vienen a tu cabeza un montón de pensamientos y entonces ahí es donde hay que realmente tener herramientas, porque hay muchos pensamientos intrusivos, hay muchos miedos que vienen transmitiéndose generación tras generación y que los tenemos allí guardados, ¿verdad? Y que a veces es difícil eh, como identificarlos directamente, como rastrearlos, ¿no? Pero están allí. Entonces tú vas a pensar en tu mamá, vas a pensar en tu abuela, vas a pensar en la mamá fulanita, en la vecina, vas a pensar en todas las maternidades, en todos los referentes que tú puedas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que si tú no sabes qué hacer con esa información, pues te vas a embotar, te vas a saturar y eso es lo que hace el miedo, que o te paraliza o te hace huir, ¿no? O sea, es como el miedo, ¿no? Huida o parálisis, ¿no? Es lo que nos deja. Es Entonces, la respuesta natural y evolutiva. exactamente. Entonces, si tú sientes que ese miedo te está paralizando, ¿verdad? Ahí es donde hay que profundizar y darte cuenta de, bueno, por qué sientes que ese miedo te está paralizando, ¿no? Y más que por qué, ¿para qué? A veces estas respuestas no te las va a dar un especialista, en realidad nunca te las va a dar nadie, sino tú misma, pero siempre buscamos ayuda. Y esa ayuda, lo ideal es que nos ayude a volcar la mirada hacia adentro, ¿no? Y a no tenernos miedo a hurgar en nuestra propia historia, ¿no? Entonces, claro,
a nivel espiritual, ¿verdad? Por lo menos el budismo plantea que no podemos negar nada, ¿no? Porque si tú niegas el miedo, estás negando también la confianza. Si tú niegas la oscuridad, Mm. niegas la luz. O sea, hay que aprender a entender que estas dos cosas existen y que tenemos que ponerlas en su lugar. O sea, el tema del desafío es dónde voy a poner al miedo y dónde voy a poner a la confianza para que cuando el miedo se esté asomando, yo no tenga miedo y yo sepa cómo mirarlo a la cara y decirle, oye, yo sé que estás aquí, yo sé que tú vienes por ahí, pero yo elijo. Entonces aquí viene lo más importante, que es el poder de la elección, de la elección. ¿Cómo elijo yo la confianza por encima del miedo? Esa es una gran pregunta porque hay muchas formas a través de la fe, independientemente de la religión que tengan, independientemente de las creencias que tengan. eh, el, la fe es el deseo de creer. No Ujú, importa nada, no importa si es racional, no importa si es lógico, no importa si tú lo ves posible o imposible. Es el deseo, es la elección de creer. O sea, yo elijo creer. Y esto, explicarlo es complicado porque va más allá de la razón. Es algo que es místico, o sea, que es espiritual, es energético. Pero en términos prácticos podemos hablar también de, bueno, ¿cómo hacer para que no me gane el miedo? Bueno, yo en los acompañamientos siempre lo digo, es muy importante, yo podría hablar de tres cosas, que es la información que recibimos, o sea, informarnos. Tú tienes miedo, seguramente, por ejemplo, tengo miedo a parir, ¿no? ujú, Bueno, seguramente ese miedo es por ignorancia, ¿verdad? O claro. porque no sabes realmente lo que pasa. ¿Pero por qué? Porque lo que hemos escuchado es, mira, que fulanita parió y quedó horrible, que no sé qué, que le dolió, que no supo cómo hacer. Sí, o sea, estamos también sumergidas en una cultura que Total. fomenta el miedo, porque no Es- solamente el escuchar las historias de la amiga de, la vecina de, la hija, la hermana, de mi propia madre a veces, sí. sino también en estos días alguien me decía, es que no sé, porque eso de parir duele mucho, y yo, vale, y Ujú. una persona que no es mamá. ¿Y cómo, o sea, de dónde tú sacas que duele? Bueno, de todo el mundo lo dice, vale. ¿Quién es todo el La mundo? Biblia lo dice, parirás con dolor. O ¿Quién sea, es todo el mundo? Bueno, las mamás, las películas y yo, ajá, las películas. Hollywood nos ha hecho demasiado daño. Ojo, yo no estoy diciendo que el parto no duela no, o que no, duela. el parto Cada duele. quien tiene una experiencia, pero Eso es otro tema, eso sí. es otro tema y yo que he parido 3 veces lo describiría como, o sea, que no es tanto como un dolor, sino como otra cosa distinta para la cual y que espérense que vamos a tener un segundo episodio donde vamos a hablar del Del parto dolor. y del Total. dolor y el manejo del dolor. Pero más allá de eso, es la escena que está cargada de detonantes del miedo, Sí, de acuérdate que el miedo es un un... Hollywood y una cultura que nos dice, o sea, como que sí, una mujer ahí, pariendo y gritando. No, nadie grita por 3 horas mientras está pariendo, eso no pasa. Entonces, sí. El miedo eh, es un instrumento de control también, ¿no? sí, Entonces, el tema es, bueno, eso, ¿no? Que cómo nos dejamos controlar por nuestras propias creencias también, ¿no? Cómo dejamos que esos pensamientos y esas creencias pues incidan en las decisiones que vamos a tomar. Entonces, no es lo mismo tomar una decisión desde el miedo, porque mi mamá lo pasó mal, o porque la Biblia dice parirás con dolor, o sea, por decirte las cantidades de respuestas que puede haber en el mundo. sí, Por eso la información es de las tres claves que te voy a compartir, es la primera. O sea, sí, hay que informarse, hay que ver realmente qué pasa, ¿no? ¿Por qué duele el parto, ¿no? ¿Y cómo podría doler menos? ¿O cómo podría yo manejar el dolor? ¿O por qué claro, yo siento este pánico, ¿no? A sentirme tan vulnerable, ¿no? En una experiencia tan trascendental como el parto, ¿no? O por qué yo elijo una cesárea a priori, ¿no? Eh, sin informarme, ¿no? Por miedo o por las razones que sean. Entonces, hay mujeres que yo he acompañado que han elegido tener cesárea y eso no se puede cuestionar, eso no es un tema de juzgar a las madres, porque cada mujer sabe lo que necesita y estas mujeres han decidido debidamente informadas. Entonces, es exacto. un tema de elección. Siempre vamos a ir a lo que tú elijas para ti, pero que Es no muy sea distinto del miedo. tomar una elección desde el miedo que tomar una decisión informada, independientemente Exactamente. de la decisión que tomes al final.
Luego, otra cosa importante para poder transformar ese miedo en confianza es buscar un acompañamiento, o sea, buscar una persona que te pueda orientar a entender tus creencias limitantes y tus verdaderos objetivos para que puedan ayudarte a alinearte con ese propósito, ¿no? Y que tú puedas tomar el valor, porque para confiar hay que ser valientes. Sí, ¿Sabes? Y eso para que tú puedas tomar el valor de decir, bueno, voy a hacerlo así, voy a intentar cambiar mi dinámica mental y mi mindset, ¿no? Y si de repente veo que estoy teniendo un montón de pensamientos negativos sobre si lo estoy haciendo mal o si algo está mal, ¿cómo puedo hacer, ¿no? Ayudándome con afirmaciones, meditaciones, más espacios de autocuidado, salir a conectar con la naturaleza, caminar, recibir sol, o sea, hay muchas cosas que nos pueden ayudar a salir de ese estado mental, ¿no? Y sí. luego de ese acompañamiento, que un acompañamiento profesional, ¿no? Porque no todo el mundo sabe acompañar, a lo mejor todo el mundo quiere lo mejor para ti, Claro, ¿verdad? hay una buena Quiere ayudarte, intención y amorosa y tal. pero No, no saben cómo realmente ayudarte. O sea, te quieren ayudar, ¿me entiendes? Y a lo mejor te quieren animar, pero te dicen cosas que de repente en realidad en el fondo no ayudan, pero su intención es genuina, ¿no? Es bonita, sí, pero no es profesional. Por eso hay acompañamientos emocionales como el de las doulas, el de los coach, eh, acompañamientos, terapia psicológica, o sea, hay muchas herramientas. Y luego, o sea, información, acompañamiento y la última es el empoderamiento. O sea, el empoderamiento es cuando tú ya te has informado, cuando tú ya no te sientes sola porque sabes que lo que te está pasando lo vas a validar y lo vas a respetar, ¿no? Y te decides a transformarlo, ahí es donde viene el empoderamiento. Cuando tú dices, vale, me pongo en acción, tomo las elecciones, las decisiones que me van a llevar a sentirme mejor. Y es el empoderamiento, no es otra cosa que el ejercicio de libertades. O sea, cuando tú te sientes libre de decir, yo lo quiero hacer así. Como cuando a mí me dijeron, mira, ¿sabes qué? Tienes pelvis límite, no puedes parir. Te programo la cesárea. Y yo, con todos los libros que había leído y toda la información y el acompañamiento que había recibido, yo me empoderé. Y yo dije, no, yo lo voy a intentar. Lo voy a intentar y claramente muchas personas pueden pensar, pero qué loca, si el médico te dijo que no podías. Acuérdense que las opiniones también están en todos lados y que hay médicos que pueden pensar eso. A mí me tocó un médico que me dijo que no podía, pero había otros médicos que me decían que era viable. Entonces ahí es donde te ahí toca también. valorar. Totalmente, y ahí también quisiera acotar que justamente con eso que estás contando es demasiado importante que en el momento de elegir un profesional que te acompañe, y eso va desde el ginecólogo en el caso de los países donde te acompaña un ginecólogo como es en Venezuela, acá en España puede ser o no dependiendo de si te atiendes a través de la salud pública o privada, porque si no te atienden, sobre todo son las matronas, que son enfermeras especializadas en el área de ginecología y obstetricia. Pero lo que quiero decir es que desde que eliges al profesional que te va a acompañar, ya sea el profesional de la salud, ya sea una dula que te acompañe, un terapeuta, psicólogo, es demasiado importante que tú valides si ese profesional está alineado con tus valores y con lo que tú esperas y quieres. Eso Porque es lo de nada primero. sirve que imagina que tú como mamá tienes ciertos miedos o ciertas dudas y entonces eliges un profesional porque te lo recomendó la prima o porque es el médico de la familia o porque es el que estaba disponible, pero luego esta persona te dice, te hace comentarios o te impulsa a tomar decisiones que no están alineadas realmente con lo que tú quieres, como ese, por ejemplo, que tú me estás comentando, ¿no? Sí. A mí también me pasó que el parto de mi segunda hija, que también fue en Venezuela, y yo me controlé con mi ginecólogo desde hace muchos años y todo era maravilloso, así la relación con él, pero recuerdo que hubo un comentario que me hizo tanto ruido. Él estaba fascinado con que yo quisiera parir desde el principio, porque la mayoría o muchas mujeres en nuestro país tienden a elegir la cesárea en primer lugar sin recibir ningún tipo de información y yo quería parir. Entonces él estaba encantado con la idea. Pero recuerdo que ya casi en las últimas semanas yo le comenté como un poco mi plan de parto, porque al igual de lo que estás comentando, yo empecé, bueno, a llenarme de información para saber
cómo era todo el tema, porque mi primera hija, si bien esta era la segunda, mi primera hija nació en unas circunstancias muy diferentes, ya que yo parí en un hospital público, yo tenía 18 años cuando la parí, o sea, todo fue como muy automático, ¿no? Yo no tuve en ese momento poder de elegir nada de lo que iba pasando. Entonces en esta yo estaba como empoderada, y yo que yo voy a elegir todo lo que yo quiera. Entonces yo le estoy comentando mi plan de parto y le digo que me gustaría tener libertad de movimiento. Entonces, porque yo le dije, yo voy a ver hasta dónde aguanto, pero yo en principio quisiera de pronto no usar epidural. Porque con mi primera hija no me la pusieron y aunque fue bien retador, lo logré. Entonces yo creo que lo puedo lograr de nuevo. Entonces, cuando le digo quisiera libertad de movimiento, su comentario fue, ay, no, ya no me vengas a decir con que ahora quieres parir como las indias ahí agachadas. Entonces, claro, él lo hizo como un poco en chiste, un poco tal, pero un poco en serio y tal cual. Entonces yo así como, no me sentí mal porque me sentía como súper empoderada, pero al final era como, al menos en Venezuela, yo percibo que el médico es como muy una autoridad. Sí, Y digamos, no es que yo le quite la autoridad como profesional, porque para eso se han formado y para eso están. Y al mismo tiempo, es como si fuera una autoridad que es el protagonista durante el parto, en lugar de hacer protagonista a la mamá. Y bueno, en ese caso, ya haré otro episodio para contar las historias de mis partos, pero lo que quiero decir es esto, ¿no? Que es un poco también que elijas un profesional que se alinee con lo que tú estás buscando, porque si no, probablemente te topes con un profesional que lejos de empoderarte, te infantilice sí, y no te permita tomar las elecciones que como mujer y mamífera y paridora que has sido diseñada para hacerlo, pues al final te quita ese poder, ¿no? De alguna manera. Entonces eso es súper importante. totalmente, sí. Y aclarar que, claro, cuando hablo de información, acompañamiento y empoderamiento, ¿verdad? Claramente el acompañamiento de la dula nunca sustituye la opinión médica, ¿no? Porque no somos sanitarias. Entonces, es muy importante lo que dices, ¿verdad? Que tiene, o sea, lo ideal es estar en manos de personas que nos vayan a apoyar en un parto fisiológico si es viable, si tu embarazo no es de riesgo, o sea, hay una serie Claro, de cosas importantes, pero además de ese médico que tú vas a ver las veces que te tienes que hacer la ecografía o que te tienen que hacer las revisiones para garantizarte que el embarazo está evolucionando correctamente, está el apoyo pues emocional, que es el que queda olvidado y por eso es que sentimos exacto. que las mujeres cuando estamos embarazadas y más fuera de nuestros países nos sentimos como, bueno, ¿qué hago con todo esto que estoy sintiendo? O sea, y te empiezas a sentir mal porque dices, bueno, ¿será que esto le está haciendo daño a mi bebé? Todo esto que yo estoy sintiendo. Entonces allí es donde viene realmente la transformación, ¿no? Esa mamamorfosis donde tú te das cuenta que tu bebé ya te eligió, ¿no? Y tú elegiste a tu bebé, que tu bebé sabe perfectamente cuáles son tus miedos y cuáles son tus pensamientos, porque desde el vientre estamos criando y estamos enseñando. Entonces, lo que somos es lo que enseñamos a hacer. Entonces, si tú sientes que estás siendo, que estás muy triste, que estás muy preocupada, pues también hay que esforzarnos en trabajar todas esas cosas para enseñar a bebé también, bueno, sí, esto es la tristeza, pero de la tristeza se sale así. Sí, esto es rabia, pero de la rabia se sale así. O yo como mamá elijo salir. Entonces, enseñas a tu bebé que la vida las emociones no las podemos negar y no las podemos evitar, pero hay que saber gestionarlas. Y ese es el desafío diario. No es que no vamos a tener miedo, no es que no vamos a tener problemas, no es que no vamos a tener rabia, sino es no dejarnos vencer por esa emoción, ¿no? No verlas como un enemigo, ¿no? Sino más bien entender que están allí para guiarnos y decirnos, hey, mira, aquí hay una luz roja Son prendida. mensajeros, Son las emociones tienen mensajes y cabe correcto, preguntarnos qué mensaje me trae la rabia, qué mensaje me está trayendo correcto. esta tristeza. Ah, quizá el estar viviendo un puerperio o un embarazo en soledad. Ah, qué mensaje me trae el miedo. Quizá, y así, es irse preguntando, entonces tal cual es demasiado Validar esa importante. emoción, validarlas por muy mal que tú te sientas, tienes que validarlas porque esa es la manera en la que tú puedes validar también la contraparte, ¿no? Si tú te callas, te reprimes y te autoengañas pensando, no, 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 todo está bien, no, 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 todo está bien, no, 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 y, y no trabajas en eso que estás sintiendo, ahí es donde vienen los problemas.
¿no? Ahí es donde realmente, ¿sabes? Vas a explotar por algún lado va a salir eso. Y Y lo más probable es que salga además por el cuerpo mismo, por el cuerpo mismo. por Y el cuerpo muchos mismo. miedos con el parto salen en el parto. Por eso si no trabajamos en nuestra vida sexual, nuestra percepción de nuestra vida sexual, nuestra psicología, o sea, nuestra psique, o sea, el parto como evento psicosexual hay que entenderlo así, para que cuando tú llegues a ese momento, todos los autosabotajes posibles ya tú los hayas contemplado y los hayas trabajado y simplemente te puedas entregar sin miedo. Y si tienes miedo, hacerlo con todo y miedo. Tal cual. Por ahí dijiste hace rato que para confiar hay que ser valiente. Y Sí, me encantó esa frase. Y quería sumar que para ser valiente no es que no tienes que tener miedo. De hecho, para atreverte a ser valiente es porque tienes miedo. Entonces, quienes nos están escuchando quisiera un poco eso, reforzar nuevamente la frase que nos compartió Ceci al principio, y es que no veamos al miedo como un enemigo. Y esto me lleva a preguntarte, Ceci, tú que tienes varios años de experiencia ya acompañando a mamás a transformar el miedo en confianza para vivir sus embarazos, sus partos y sus pospartos. Te pregunto, en esta experiencia profesional, ¿cuáles son los mayores miedos que has detectado en las mamás y cómo han logrado transformarlos? sí, es una pregunta muy buena. Pues hay un miedo principal que ya lo hemos mencionado, que es el miedo a no saber hacerlo, a no saber parir. Si hablamos Ok. del parto, es el miedo a no saber si yo voy a poder. No sé si lo voy a saber hacer, no sé si voy a aguantar el dolor. Entonces, esos son como los miedos asociados al parto. En el embarazo, pues miedo a estaré haciéndole daño a mi bebé con mis pensamientos, qué cosas, esos son como los miedos asociados al embarazo. En el posparto, sabré dar teta, podré dar teta, estaré haciéndolo bien, seré una buena mamá, que no sé leer a mi bebé, no lo sé entender, no sé qué quiere, quiere estar pegado a mí todo el día, me da miedo no saber responder, me da miedo a perderme, ¿no? A perderme básicamente, ¿no? A sentir que mi cuerpo no es mío, mi vida no es mía. Y viene este huésped sagrado, como lo llama una matrona, creo que es austríaca, que se llama Verena Schmidt, y ¿no? Este huésped sagrado que dices, o sea, llegaste y me quitaste todo, o sea, es lo que piensan, o sea, pero en realidad no viniste a quitarme nada, ¿no? Bebé, viniste a llenar mi vida de significado, ¿no? Y de un montón de cosas, de lecciones que vamos a aprender juntos. Entonces, el miedo, por ejemplo, en el embarazo, ¿cómo se resuelve? Ya hemos hablado y ya hemos dado pistas importantes, ¿no? De cómo tú, mamita que me estás escuchando, puedes ganar confianza en ti misma y atreverte a ir un paso más allá de tu propio miedo para abrazar tu totalidad. O sea, tú eres lo que tú eres y la idea es que ese miedo no te paralice. En el parto, pues con información otra vez, aprendiendo la fisiología del parto, aprendiendo técnicas para manejar el dolor y comprendiendo sobre todo cómo trabaja nuestro cerebro mamífero, creo que esas son las claves para que una madre pueda atreverse a, a parir y he tenido las experiencias de mamás que, bueno, han estado en otros países solas, pariendo, intentándolo y lo han logrado. Y eso pues es una victoria compartida, ¿no? Más allá de lo fanática que puedo ser yo del parto, yo respeto todos los nacimientos porque todo nacimiento es sagrado, pero para mí o sea, me llena de alegría cuando una mamá que está pariendo sola, lejos de su casa, después de habernos acompañado durante 5 meses, puede lograr el parto que ella en algún momento dudó de si lo podía tener, ¿no? Y Ok. luego en el posparto, pues lo mismo, los miedos sobre la lactancia, sobre no tengo leche, no produzco suficiente leche, cosas que suelen suceder muchísimo, por experiencia la hemos vivido seguramente tú y yo, Dani, y pues cómo se resuelven esos miedos. Una vez más, información, acompañamiento y empoderamiento. Buscar una persona, yo como promotora siempre les doy toda la charla base, ¿verdad? Pero luego a distancia es difícil, aunque sea con una llamada, hay que buscar apoyo. Si tú sientes que realmente quieres dar el pecho porque te hace feliz, porque lo quieres hacer y no puedes,
pues hay que buscar apoyo profesional. Una asesora, una consultora de lactancia seguramente te va a ayudar. Y ya en términos más emocionales de mi identidad perdida en esta nueva vida de mamá, pues Ujú, el acompañamiento es clave. Yo trabajo mucho con visualizaciones, y con información, o sea, objetiva, veraz y científica, pero también con ese lado espiritual. O sea, yo les digo, mira, esto es lo que dicen los libros. Tú puedes dar la teta, o sea, o ujú, tú puedes superar esto, pero si ya son cosas eh, más difíciles, porque cada casa es un mundo, cada familia es un mundo, claro, hay mujeres que están muy lejos y realmente no pueden contar con un apoyo en el posparto, que es fundamental. Allí la cosa ya se pone más complicada, ¿no? Porque pues yo estoy aquí detrás de la pantalla, ¿verdad? Y aunque yo esté pendiente de ti, tú ya no estás con tu bebé adentro, estás con las manos llenas, ¿verdad? Y con la cabeza llena de dudas, entonces el acompañamiento cambia, pero allí es un esfuerzo, mira, 200% de la mamá. Por eso es importante no llegar al posparto sola y empezar desde el embarazo a trabajar para que cuando llegue ese momento donde realmente, sí, tú sabes que tienes a tu dula, sí, tú sabes que tienes no sé qué, pero es tan lejos y tú lo que quieres es alguien que te ayude a lavar la ropa o alguien que te ayude a ujú. cocinarte. En lo cotidiano, que usualmente solemos empezar a sentirnos perdidas en lo cotidiano, porque lo Exacto, cotidiano se vuelve una de las cosas más demandantes. sí, Es como si estoy teniendo que sostener esta vida ahora afuera de mí y sostenerme a mí, ¿cómo sí, sostengo lo que está a mi alrededor? claro, Entonces, en ese sentido, sí, definitivamente el acompañamiento es demasiado importante para sostener a la mamá, que a su vez todo, está sosteniendo un bebé. O sea, claro. es una triada en el caso de ser una persona quien acompaña, pero si no, pues es demasiado valioso e importante esa red de apoyo que tú mencionas y que si es presencial, pues por supuesto que muchísimo más valiosa, sí. Claro, sobre todo en el posparto, donde sabemos que hay otro tipo de desafíos, ¿no? O sea, imagínate que tú, bueno, de tu día a día, pues ahora tienes que atender a tu bebé, pues las 24 horas del día. Entonces, hay que darnos tiempo, hay que ser amables con nosotras, hay que entender cuál es nuestra biología también, porque si pretendemos que ya tengo mi bebé y ya me puedo ir para allá o ya puedo hacer esto, eh, y ya quiero hacer ejercicio, y ya, o sea, vivimos como muy apurados. Y la maternidad nos enseña a ralentizar las cosas. Y es el mejor Totalmente. consejo, o sea, vivir sin reloj, sino con un tiempo, con un biorritmo, que es el que marca tu bebé. Y poco a poco las cosas van a cambiar, es lo que yo siempre le digo a las mamás, sobre todo recién paridas, ¿no? Date tiempo, tente paciencia. Tú vas a poder recuperar tu vida y tu vida no se está yendo a ningún lado. O sea, es como que hay que entender que tu prioridad ahora es otra, pero tú eres, sigues siendo tú. Tu esencia sigue estando allí. Cambian las circunstancias, pero sigue siendo tú. Entonces, eh, no olvidar eso. Totalmente, totalmente. Y de hecho, me pasa mucho que cuando hablo con otras mamás, que suelen llegar a mí como súper aceleradas y al mismo tiempo frustradas por esta sensación de que el ritmo al que van las cosas, ellas no le llegan, quisieran como, ay, es que no puedo y me frustra porque esto va más rápido o esto va más lento de lo que yo esperaba, no sé cómo hacer. Entonces yo primero les recomiendo siempre con prácticas, o sea, con herramientas prácticas que puedan integrar en su día a día, es aterrizar y aprender a vivir en presencia plena, de Sí. manera que puedan estar aquí y ahora. Eso en términos prácticos se ve como dejar de poner, de estar pendiente de lo que va a pasar después o de que si es que, y cuándo voy a poder retomar el trabajo, como tú dices, y en qué momento. Entonces voy a poder empezar de nuevo el ejercicio. Ay, que mírame esta barriga. O es que yo antes, es que la que yo era antes, no me reconozco. No, es que la que eras antes, de alguna manera, no va a volver. O sea, está naciendo y se está gestando en ti una mujer distinta. O sea, tiene la misma esencia, como dices, y al Sí, mismo tiempo tiene más poder. Pero tienes sí, que permitirte encontrar ese poder correcto. y bueno, sí, sí, es eso, es ciertamente aterrizarte, es como traerte aquí ahora, entendiendo que Mantenerte presente. totalmente en esa presencia plena y resignificar la productividad.
En estos Total. días yo compartía un día mío, o sea, como que este fue mi día y ese día yo sentí la mujer más productiva del mundo y lo puse. Hoy mi día fue demasiado productivo y había que sí, y yo tengo, mi hija menor tiene 2 años ya, o sea, yo ya no estoy en la etapa como de puerperio recién salido del horno. Y sin embargo, yo puse allí, me sentí la mujer más productiva hoy. Y era que sí, llevé a mi hija al colegio, regresé y almorcé caliente. Luego dormí la siesta a la bebé y logré trabajar 2 horas. Después fui por la tarde y jugué con mis hijas en el parque y agarré sol en la cara. Y es que hay tantas cosas donde somos productivas en el día a día, pero tenemos que resignificar la productividad. Si mi Totalmente. prioridad en este momento es maternar, porque así lo he elegido, aunque no quiero dejar de lado y en paralelo estoy cultivando mi rol profesional en la medida de mis posibilidades. ¿Cómo, cómo hago para poder también saber que en este momento mi prioridad y mi productividad máxima están en, por ejemplo, maternar o están en que mi hija se vaya contenta a su primer día de clases y entre con una emocionalidad agradecida, feliz? ¿Cómo es que mi productividad, o sea, fui súper productiva si logré que mi bebé se durmiera la siesta a las 2 horas que la duerme? ¿Sabes? Por ejemplo. Y damos por sentado muchas de esas cosas. Entonces, mamita que nos estás escuchando, y si estás en ese fuego del posparto reciente, es eso. O sea, tu productividad absoluta o principal en este momento es allí en esa fabricación de leche que tienes, ya sean tus tetas o ya sea esa que tomas del biberón, de las elecciones que tú hayas tomado. O sea, tu prioridad máxima en este momento está en recuperar y restaurar tu energía, que también es un punto que tocaste y que me parece súper importante y también es una recomendación que le doy a las mamitas que acompaño. Dos cosas fundamentales para poder vivir una maternidad en balance y serenidad es que puedas identificar qué te energiza y hacer más de eso y ser más de lo que te energiza. Ejemplos prácticos, como tú los pusiste, Ceci, salir a caminar, estar en contacto con la naturaleza, de pronto bailar, así sea tú solita en casa ahí con tu bebé porteado, 5 minutos de tu canción favorita, o sea, es identificar qué prácticas a ti te llenan de energía y te renuevan la energía. Y luego lo segundo, muy importante, es aprender a gestionar aquello que te drena la energía. Porque hay cosas que nos drenan que son inevitables. Pero ¿cómo las gestionamos para que digamos, esa energía que necesariamente tengo que poner en algo que no me gusta? Por ejemplo, ayer conversaba con una mamá que me dice, es que no me gusta cocinar y todos los días tengo que cocinar, ¿vale? ¿Cómo en términos prácticos hacemos para que eso no te drene y no te chupe la energía? Porque al final la consecuencia va a ser una mamá más cansada, una mamá más impaciente, una mamá más frustrada porque no logró tal o cual cosa durante el día. Y entonces después viene la culpa, porque perdí la paciencia, porque yo tanto que he querido ser mamá, yo amo a mi bebé, pero ay, no soporto que tenga que, no sé, despertarse tantas veces. Y todo eso va a ser más sostenible en la medida que tú cultivas una energía de serenidad. Entonces, ¿cómo gestionas lo que te drena? Por ejemplo, haciendo que la experiencia, en este caso, en este ejemplo particular, de cocinar, que ya por si es algo que no te gusta tanto, haz que esa experiencia sea algo más agradable para ti. Pon una música que te relaje mientras cocinas, enciende una velita aromática y pon un olor que te encante. Que le ponga a nivel sensorial, que haga que esa experiencia sea distinta y que por lo tanto la energía que tú tengas que poner allí te conecte con algo de placer y no con algo que te drena completamente. Y bueno, eso es un ejemplo particular, pero así como eso puede haber muchos en la cotidianidad que podemos gestionar y que es necesario para poder pasar del miedo a la confianza y poder vivir esta maternidad desde el embarazo hasta el posparto y la crianza más allá en balance y serenidad. Claro que sí. Sí, sí, totalmente. Eso que mencionas de estar presente, que es algo que, digamos, yo también lo resalto mucho, porque ¿qué pasa? Cuando tenemos muchas expectativas, nos aferramos a un resultado y cuando no son las cosas como creemos que van a ser, pues nos frustramos y
nos sentimos mal, nos sentimos culpables, lo que estás contando, ¿no? O sea, eh, son muchas cosas las que pueden pasar en el día a día de una mamá y por eso yo siempre le resalto mucho a las mamis y les comparto a ustedes que nos están escuchando que hay que vivir el presente. O sea, tú puedes hacerte un plan del día, pero tú tienes que saber que eso es una proyección tuya, un deseo que tú Totalmente, quieres más o menos visualizar. Pero en la medida que aprendamos a tener esa presencia plena que tú dices, es también aprender a aceptar que las cosas van a venir totalmente, como tienen que venir y que somos nosotras las que podemos realmente cambiar la actitud frente a eso que tenemos que hacer. Porque ya lo tenemos que hacer, tenemos que elegir si lo queremos hacer alegres o molestas. O sea, me toca cocinar. Sí, imagínate, me toca lavar, me toca limpiar, pero bueno, si no tengo a nadie si no tengo a nadie que me ayude en esa tarea y me toca afrontarlo a mí, pues también aprender a no ser tan duras con nosotras. O sea, que no tienes que tener la casa impecable todos los días, que no tienes que tener la ropa limpia, doblada y organizada y olorosa todos los días. O sea, encontrar la manera para que eso no sea un sufrimiento, porque ya está allí. Entonces, no lo vamos a complicar más de la cuenta. Por eso el tema de las expectativas es número uno. O sea, no, es que yo espero que mi bebé duerma todo el rato y no sé qué. No, o sea, vive el presente, conoce a tu bebé, descubre tu ritmo, tu biorritmo, eso que tú dices, tu productividad natural. Y permítete, sin culpa, sin expectativas, ser tú misma que hoy no cocinaste súper sano, no sé qué, y te comiste la pizza fría de anoche porque no tenías energía de cocinar, pues hoy lo hiciste así. Celébrate y apláudete, porque claro. eso es importante. Y también súper importante, aunado a lo que dices, es como en trabajar, y esto yo lo digo, en la energía como del número 9 que nos invita a soltar, entendiendo que no necesariamente, o sea, puedes tenerlo todo, pero no todo al mismo tiempo. Entonces, ahora mismo yo estoy grabando este podcast muy contenta contigo. Mi macho alfa está encargándose de nuestra bebé afuera en la sala, yo estoy encerrada en el cuarto. Pero mi cama está extendida, por ejemplo. Por ejemplo, O sea, y la comida está hecha porque hice batch cooking en el fin de semana para no tener que cocinarlo, al menos las comidas fuertes durante la semana. Ah, pero de pronto no me dio tiempo de lavar el baño este fin de semana. Entonces es un poco entender, ¿sí? sí, Ok, ¿dónde, en qué, hay días en los que voy a poder poner mi foco de productividad más en unas cosas que en otras? Y tengo que aprender a estar bien con eso. Porque sí, si bien es muy importante trabajar en la luz del número 4 que nos lleva a la planificación, a la organización, al mismo tiempo, esa luz nos invita a flexibilizarnos, flexibilizarnos para poder adaptarnos a lo que tú dices, al biorritmo, a los cambios naturales, a los imprevistos, a soltar esas expectativas. O sea, no te enfoques en el progreso, sino en el proceso. Y eso te muy va a bien. poder permitirte conectarte más con el presente y convivir en esa presencia plena que tu maternidad requiere. Y a mí me gustaría, Ceci, si además que nos digas algo más así antes de cerrar, que nos cuentes a las mamitas que quisieran encontrar este acompañamiento profesional, que de tu mano estoy segura que es maravilloso porque combina ciencia y espiritualidad, eso me encanta, ese mix que tú, desde el cual tú lo enfocas, dónde te pueden encontrar y en qué forma las puedes acompañar. Sí, pues el acompañamiento es online. Pueden revisar mi página web mamamística.com. También estoy en las redes sociales, bueno, en Instagram como @mamamística. Tengo un canal de YouTube que está en gestación, en proceso evolutivo, que también es Mamá Mística. No estoy en TikTok, no estoy en otras redes. Así que si les interesa me pueden contactar por allí. Y el acompañamiento está diseñado a partir de la semana número 20 y hasta después del parto, 40 días después del parto. Ese es el acompañamiento y bueno, hay diferentes cosas que trabajamos a lo largo de cada semana y toda la información está en mi web, así que las invito a que se asomen y ojalá pues me contacten. La agenda es limitada porque el acompañamiento es 100% personalizado.
Entonces, obviamente, no puedo atender a tantas mamis, pero de momento la agenda está abierta, así que nada, las invito a que escriban y se asomen por allí. Me encanta, me encanta. Y bueno, ya saben las mamitas que nos escuchan que pueden encontrar a Ceci y a toda su contención y a toda su sororidad, que no solamente es teórica, sino experiencial, porque lo ha vivido en carne propia, para que puedan saberse sostenidas y sentirse acompañadas en esta etapa que al final es una de las experiencias más transformadoras que vivimos las mujeres que nos convertimos en madres. Así que nada, Ceci, si quieres cerrar con algún mensaje final para las mamitas que nos escuchan. Pues bueno, primero agradecerte por este espacio porque se me ha pasado el tiempo rapidísimo, me encantó y siento que quedan muchas cosas por hablar, así que apúntate ya que hay que hacer un segundo episodio. Totalmente. Porque esto es, bueno, son muchas cosas, pero básicamente decirle a todas que todo eso que están sintiendo, todo eso que están experimentando, está ocurriendo por una razón buena. Y yo creo que aquí es donde cobra más sentido todo lo que hemos hablado, ¿no? Las cosas pasan por algo bueno y hay que creérnoslo, aunque de repente parezca que no, confiemos en que lo que estamos viviendo siempre va a ser para nuestro beneficio si sabemos elegir ese lado, estar del lado de la luz. Nada, abrazarlas de corazón, un beso en la panzota o en la pancita y que nada, todo lo bueno para esa maternidad. Qué bonito. Muchas gracias, Ceci. Ha sido un absoluto placer estar aquí en este espacio contigo. Gracias a ti, nos vemos. No te vayas, foto. Y que esto también quedó grabado, pero yo lo corto. Para tomarnos la foto. Bueno, Ay, te ay, pasó. me encantó, me encantó. Qué bello, qué fluido y qué bella